Bueno, entonces en esta clase vamos a ver mecanismos de variabilidad biológica. Ya. La meiosis es uno de los principales mecanismos por los cuales en organismos de reproducción sexual se produce la variabilidad biológica. Este es un proceso que consiste en dos divisiones celulares sucesivas luego de una sola replicación del material genético. Por eso, a partir de una célula 2N, vamos a obtener 4 células N. Entonces se van a generar células haploides, que se les conoce como gametos. Produce variabilidad genética por medio del entrecruzamiento y por medio de las permutaciones o sorting cromosómico. Entonces, como les decía, a partir de una célula ya 2N, se va a producir una duplicación del material genético y posteriormente ya dos divisiones celulares seguidas, por lo que vamos a tener finalmente entonces 4 células haploides, ya a partir de entonces una célula 2N. La meiosis y la mitosis tienen muchas similitudes. La principal diferencia es la presencia de recombinación meiótica, la recombinación, o quiero decir, entrecruzamiento, ¿ya? La recombinación homóloga, en la meiosis, que obviamente no existe en la mitosis. Y bueno, que en la mitosis obviamente vamos a tener como resultado dos células hijas que van a ser exactamente iguales a las células progenitoras, y en la meiosis vamos a tener las células hijas van a tener la mitad del material genético de la célula progenitora y además van a ser diferentes producto de la recombinación. Bueno, el entrecruzamiento cromosómico o crossing over es un proceso que usa la recombinación homóloga ya para intercambiar material genético y crear cromosomas diferentes. Sucede durante la profase 1 de la meiosis, ¿ya? Y va a tener lugar entre regiones cuyas secuencias son homólogas, es decir, altamente similares, aunque no idénticas, obviamente, en la meiosis, en la recombinación, en este proceso de crossing over, hay que mantener la integridad de los cromosomas. Lo que sí es que los cromosomas, al ser un cromosoma materno y un cromosoma paterno, pueden ser diferentes, pueden tener diferentes alelos, ¿ya? Acá hay una foto de una estructura que ocurre en un momento de la recombinación que se le denomina quiasma, ¿ya? Pues pueden ver ahí, se ve clarito cómo se forma esta estructura donde se está produciendo entonces la recombinación. Bueno, la descripción de este proceso primero fue descrito teóricamente por Thomas Morgan, pero solamente en 1931 las fases físicas de este proceso fueron demostradas por las científicas Harriet Creighton y Barbara McLeod. El otro proceso que ocurre variabilidad de la meiosis se le conoce como sorting o permutación. En este proceso, que va a ocurrir en la metafase de la primera meiosis, cada cromosoma, con los dos pares, con las dos cromátidas, ¿ya? De cada par homólogo se orienta al azar hacia alguno de los polos de la célula. Aquí tendríamos un ejemplo sin permutación. Entonces todos los cromosomas paternos, ¿no es cierto?, se irían hacia un lado de la célula y todos los cromosomas maternos se irían a otro. Eso no ocurre. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando en la metafase, ¿no es cierto?, los cromosomas se orientan al ecuador, el uso meiótico, que ustedes recuerdan de la mitosis, ya es lo que va a permitir mover cada uno de los cromosomas hacia los polos de la célula al azar, va a tomar los cromosomas, paternos o maternos. Entonces eso quiere decir que mediante este proceso nosotros vamos a tener una combinación
ya de cromosomas maternos y paternos en cada una de las células. Bueno, esto es un proceso que ya produce bastante variabilidad. El número de combinaciones posibles ya es 2 elevado a n, n siendo el número de cromosomas, y en nuestro caso entonces, en la especie humana hay más de 8 millones de combinaciones posibles de, dijéramos, de células resultantes, ya, mediante este proceso. Hay que pensar que además estos cromosomas ya vienen recombinados, entonces si sumamos a eso el entrecruzamiento, más el sorting cromosómico, obviamente, las posibilidades son infinitas, y es de ahí a que no existan nunca dos gametos producto de la meiosis que puedan ser similares, o que sean iguales. Bueno, entrando más de lleno en el proceso de la meiosis contiene las 5 fases que contienen la mitosis, la profase, ¿ya? Profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, la profase 1 de la meiosis es diferente a la profase de la mitosis, porque aquí ocurre el entrecruzamiento cromosómico. ¿Ya? Entonces, esta fase se ha subdividido en 5 etapas distintas para describir este proceso. En el leptoteno, todos los cromosomas se van a pegar a la membrana nuclear mediante los telómeros y se va a formar un complejo que se llama placa de unión. En el cigoteno ocurre la sinapsis de los cromosomas homólogos. Va a haber una estructura proteica, ya que va a ser como una especie de pegamento entre los cromosomas. Ya es necesario que los cromosomas estén alineados y completamente pegados para que se pueda llevar a cambio el intercambio de material genético. En el paquiteno entonces se produce el entrecruzamiento o crossing over, ya de cromátidas no hermanas de los cromosomas homólogos. Obviamente no tiene sentido que la recombinación sea acá, ¿no es cierto? Se tiene que ser entre las cromátidas no hermanas de cada uno de los cromosomas. Bueno, estos se van a romper a la misma altura y se van a intercambiar. Entonces, a partir de aquí, ya los cromosomas no van a ser ni completamente maternos ni paternos, sino que va a ser una mezcla de ambos. En el diploteno se observa la manifestación visible de la recombinación denominada quiasma. ¿Ya? Esa foto de microscopía que les había mostrado un par de diapositivas antes se observa en el diploteno. ¿Ya? En esta fase los cromosomas están un poquito más separados y se mantienen unidos por estos quiasmas. ¿Ya? Y los quiasmas ayudan a mantener los cromosomas unidos hasta su separación en la anafase 1. En la última fase de la profase, ¿ya? Que se llama diacinesis, el ADN ya está completamente condensado y la membrana nuclear se desorganiza y ya no se ve. Hasta este momento ya teníamos membrana nuclear en todos estos estadios. Y el uso meiótico, que es similar al uso mitótico, pero específico de este proceso, ya está completamente formado. Posterior entonces a la profase va a seguir, dijéramos, un camino similar a lo que ocurría con la mitosis, al respecto de las etapas y los procesos que habíamos visto. ¿Ya? Vamos a tener la metafase, donde los cromosomas entonces se van a alinear al ecuador. En esta parte era la que yo les decía que iba a ocurrir entonces el sorting cromosómico, ¿ya? Porque es aquí donde el uso meiótico va a agarrar, dijéramos, los cromosomas al azar, no va a agarrar todos los cromosomas paternos en este lado y todos los cromosomas maternos, por ejemplo, de este lado, sino que lo hacen al azar y de tal manera, así que en la anafase 1, cuando ya los cromosomas comienzan a migrar a los polos de la célula,
Ya entonces va a haber, acá está así puesto como si fueran, ¿no es cierto?, los dos del mismo set, pero esto, ¿no es cierto?, no tiene por qué ser así. Esto es al azar. Entonces aquí ya va a haber una mezcla, ya va a haber una mezcla más allá de, obviamente, los cromosomas que van a estar recombinados. Y después entramos en la telofase, ya donde se va a comenzar a reintegrar ¿cómo se dice? El núcleo, ya, y por último, entonces, tenemos la citocinesis, donde la célula va a terminar su división. Posteriormente, vamos a entrar a un nuevo ciclo de división celular. Acá es importante que no hay replicación del material genético, obviamente. Entonces, gracias a esto es que nosotros vamos entonces a terminar con la mitad del material genético que tenía la célula en el primer momento. ¿Mm? Acá entonces de nuevo vamos a tener profase 2, metafase 2, anafase 2. En este caso la profase 2 ya no es diferente a la profase típica, dijéramos, de la meiosis, de la mitosis quiero decir, porque los cromosomas ya fueron recombinados, entonces ocurren en el fondo los mismos procesos, ya la metafase, el alineamiento, y después en la anafase 2 ya hay entonces las cromátidas, dijéramos, hermanas, o las cromátidas de ambos cromosomas, entonces cada una se separan, se separa aquí el centrómero, ¿ya? Y cada una entonces se va hacia un polo de la célula, y vamos a terminar entonces con 4 células hijas. A partir de una célula 2N, vamos a terminar con 4 células N. Bueno, yo ya les había comentado que podían existir mitosis en células haploides, y hay un ejemplo, es lo que ocurre, por ejemplo, con algunas plantas y hongos, donde se hace una meiosis, dijéramos, la célula gamética entra en un proceso meiótico tal como lo acabamos de describir para dar origen a 4 células hijas haploides con la mitad del material genético. Después esas células hijas entonces entran en sucesivas mitosis ya y van a terminar teniendo entonces millones de gametos. Como ocurre por ejemplo con el polen. Ya, acá hay entonces un diagrama con las diferencias, las principales diferencias entre la mitosis y la meiosis, ya 2 células hijas, 4 células hijas. Las células hijas tienen la misma cantidad de material genético que la célula parental. Las células hijas tienen la mitad del material genético de la célula parental. Si es 2N, está bien. ¿Ya? No hay, obviamente, entrecruzamiento ni apareamiento de cromosomas homólogos, obviamente. Y los centrómeros se dividen en la anafase. En la meiosis hay apareamiento entre los cromosomas, recombinación, y los centrómeros no se dividen en la anafase 1, sino que en la anafase 2. ¿Ya? Es un proceso conservativo la meiosis, o sea, la mitosis. No hay, las células hijas tienen el mismo genotipo que la célula parental, y en cambio la meiosis hay variación, y las células hijas tienen una variación ya del genotipo parental. Y las células que sufren mitosis pueden ser haploides o diploides, y las células que sufren meiosis tienen que ser diploides. Y acá hay entonces otro
de diagrama. Y acá hay un cuadro porque, claro, nosotros hemos hablado de este proceso, pero lo vamos a aterrizar en el fondo ya a qué es lo que ocurre con la gametogénesis ya en la especie humana, que es diferente obviamente para mujeres y hombres. En la ovogénesis, ya, vamos a tener una ovogonia. Esto es una etapa fetal. Las ovogonias son estas células ya que van a dar origen entonces a las células gaméticas. Estas ovogonias van a entrar en la etapa fetal en una serie de mitosis sucesivas, y van a llegar a formar aproximadamente 7 millones, quiero decir, 7 millones de ovogonias, ¿ya? Sin embargo, una vez que comienza el proceso para transformarlos en ovocitos primarios, este número se reduce grandemente y vamos a entrar en esta fase de cuando se convierte en ovocito primario ya hay aproximadamente 4.000, ya de 7 millones pasamos a 4.000. Bueno, esto ocurre en la etapa fetal, y en el ovocito primario la meiosis se detiene, la meiosis en la fase 1 se detiene, ¿ya? La meiosis 1 se va a reanudar durante la adolescencia con el inicio del ciclo menstrual. Y bueno, vamos a tener entonces, una vez que la meiosis 1 se reanuda, ya vamos a tener la primera división. Esto ocurre entonces pasada la pubertad, y vamos a tener, dijéramos, una primera división, y acá ocurre algo que es diferente con la espermatogénesis, y es que una de las dos células va a quedarse con prácticamente todo el material citoplasmático. Entonces, solamente un núcleo, dijéramos, se va a mantener. El otro núcleo se va a eliminar y se va a degradar una cosa que se llama como primer cuerpo polar. Posteriormente, entonces, entramos en la meiosis 2, ¿ya? Y la meiosis 2 se detiene, ¿ya? Y el ovocito es ovulado. Cuando esta parte de aquí en realidad no pasa, porque este primer cuerpo polar se degrada, pero de todas maneras entonces vamos a tener que la meiosis 2 se va a detener y el ovocito se va a ovular, y solamente se va a terminar la meiosis los ovocitos que sean fecundados. Ya los ovocitos que no son fecundados no terminan nunca la meiosis 2. Y bueno, cuando el ovocito es fecundado, nuevamente uno de los, ¿cómo se dice? Uno de los núcleos ya se va a mantener y va a tener todo el citoplasma, y la otra célula, ya se va a eliminar y va a formar lo que se llama el segundo cuerpo polar, ¿ya? Y también en el fondo va a ser no va a ser funcional. Entonces, a diferencia de la espermatogénesis, en realidad en la ovogénesis de una célula hija, de una célula padre o madre, quiero decir, de una célula parental, ya vamos a tener solamente una célula resultante, porque las otras 3 células se van a degradar. Y esto es obviamente porque el óvulo necesita va a tener todo el material necesario para el proceso del desarrollo del embrión, ¿ya? Entonces tiene que tener una gran cantidad de organelos, RNAs mensajeros y un montón dijéramos, de materiales de proteína. Entonces, si esto se dividiera, obviamente
de la misma manera o de manera equitativa, no podría ser tan grande, dijéramos, el óvulo. Y la espermatogénesis ocurre diferente, o sea, ya en el sentido de que acá no hay corpúsculos polares, ya es el proceso más similar a lo que yo les comentaba lo que les comentaba la mitosis, ya entonces acá desde de una célula primordial se van a obtener 4 células hijas con la mitad del material genética, todas funcionales. Lo otro es que, obviamente, nosotros, como les decía, las células, dijéramos, sexuales, o sea, las células gaméticas se van a originar en la etapa fetal, en la ovogénesis de la mujer. Y las mujeres nacen entonces con una cantidad limitada de ovocitos primarios, que van a ser 4.000, pero a lo largo de toda su vida reproductiva se ha calculado que solamente unos 400 óvulos van a ser liberados, ¿ya? Y obviamente la espermatogénesis es diferente porque este es un proceso que se va produciendo todo el tiempo. Ya, otro mecanismo de variabilidad genética es la mutación. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a haber cambios de pares de base ya en el DNA que van a afectar los genes y que van a permitir el cambio. La mutación es la forma en que varían, por ejemplo, todos los organismos que no tienen reproducción sexual, como por ejemplo las bacterias y las arqueas. La mutación ya bueno, como les decía, es el proceso donde se va a producir también variabilidad, ¿ya? Y una cosa interesante que se ha estudiado es que los diferentes genes van a tener tasas de mutaciones muy diferentes, y eso va a estar directamente relacionado con la importancia del gen para la vida celular. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un gen que es muy importante, por ejemplo, no sé, un gen que a lo mejor está relacionado, en este caso tenemos el citocromo C de la mitocondria, tiene una tasa de mutación mucho más baja que la hemoglobina o que el fibrinopéptido. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que ocurra una mutación en el citocromo C que afecte negativamente a la célula, por lo tanto no pase a la generación siguiente, es mucho más alta que en la hemoglobina y en los fibrinopéptidos. Entonces, vamos a tener, dijéramos, las tasas de mutaciones no van a ser constantes a lo largo de los genomas, ¿ya? Van a haber genes que van a ser mucho más conservados que otros. Un caso emblemático es el de las proteínas histonas, que conversamos en la clase pasada, ya que son extremadamente conservadas. Nosotros podemos comparar incluso histonas y tienen zonas conservadas entre, no sé, Drosophila y la especie humana. Y eso es ¿por qué? Porque obviamente, como yo les decía, mantener intacto el DNA es extremadamente importante para la viabilidad celular. Entonces nosotros tenemos una mutación en la proteína, una de las proteínas histónicas, por ejemplo, que no cumple bien su función, ya de mantener protegido el DNA, entonces la probabilidad de que obviamente esa célula muera es mucho más alta. Entonces por eso vamos a tener, ¿cómo se dice? Vamos a tener diferencia, y obviamente cuando nosotros estudiamos el genoma, las zonas que no codifican van a tener una tasa de mutación mucho más alta. Ahora, si estamos hablando de variabilidad biológica, las mutaciones que nos importan, dijéramos,
van a ser las mutaciones que se van a producir, ¿no es cierto?, en la zona codificante, ¿ya? Que van a permitir entonces que haya variabilidad, por ejemplo, y que se produzcan, ¿cómo se dice?, variabilidad. Acá entonces hay un diagrama, yo les contaba entonces la proteína histona, ¿ya? Que necesitan muchos más millones de años que otras proteínas para acumular la misma cantidad de variabilidad. Y es importante entender que la mutación es una fuente normal de variabilidad, ¿ya? Están ocurriendo mutaciones todo el tiempo, siempre. La mayoría de las mutaciones van a ser reparadas. Y van a haber mutaciones que no van a ser reparadas, entonces se van a poder transmitir a la siguiente generación. Ya, las mutaciones puntuales, entonces, vamos a tener diferentes tipos de mutaciones. La mutación es entonces un cambio en la secuencia de DNA. Ya, eso es una mutación. También se le conoce como polimorfismo, es un sinónimo. Puede ser una inserción, eso quiere decir que ingresa hay una base más, ya que la secuencia original, una deleción, hay una eliminación de una base de la secuencia, una transición, que es un cambio ya de una purina por otra purina, o de una pirimidina por otra pirimidina, y la transversión, que es un cambio de purina por pirimidina, ¿ya? Estas son las transiciones y estas son las transversiones, ¿okay? Es más fácil que ocurran las transiciones porque obviamente es mucho más sencillo, si ustedes ven acá cómo es molecularmente, que se cambie una purina por otra purina, es decir, que se cambie una adenina por una guanina, o una citosina por una timina, ya a nivel molecular. Es mucho más difícil que cambie, en cambio, una purina por una pirimidina, ¿ya? Y viceversa. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, vamos a encontrar que las transiciones van a ser mucho más frecuentes que las transversiones. Y esto va a ser obviamente producto de que cuando hay un cambio ya de un par de base, o sea, una mutación, se va a producir dijéramos, un cambio conformacional un poco, ¿cómo puedo decirlo? Una diferencia ya en la doble hebra del DNA. Nosotros tenemos maquinarias de reparación, esas maquinarias entonces van a detectar, dijéramos, estos cambios y repararlos. Obviamente es mucho más fácil para esta maquinaria detectar cuando hay una purina, por ejemplo, de una pirimidina, ya que porque el cambio conformacional que se va a producir en la doble hebra producto de ese cambio va a ser mucho mayor que cuando es con una transición. Bueno, las mutaciones puntuales pueden tener diferentes efectos. Cuando son transiciones o transversiones, pueden tener diferentes efectos que van a tener, o sea, que pueden ser, a su vez, tener efectos muy diferentes en la viabilidad celular. Primero, tenemos una que se conoce como mutación sinónima, que es el tipo de mutación más recurrente, porque ¿qué es lo que pasa? El codón alterado determina el mismo aminoácido. ¿Se recuerdan que habíamos visto que los codones eran degenerados? Eso quiere decir que un aminoácido tiene varios codones. Entonces nosotros podemos tener una mutación, y esa mutación va a producir exactamente el mismo aminoácido. Entonces, en realidad no va a haber un cambio en la proteína. Acá nosotros, cuando vamos a ver
Cuando vamos a ver cambios es cuando obviamente hay cambios en la estructura proteica, en el resultado, ¿ya? Entonces en este caso no va a haber un cambio. Y estas obviamente son las mutaciones más comunes que nosotros vamos a encontrar. Después tenemos una mutación de cambio de sentido que es conservadora. Esto quiere decir que la mutación ahora sí va a producir, el codón alterado va a producir un aminoácido diferente, pero este aminoácido va a ser químicamente similar al aminoácido por el que cambió, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿cómo va a afectar la estructura proteínica? A lo mejor no va a ser tanto, ¿ya? Porque el aminoácido que cambió va a tener una estructura química similar. Y después tenemos una mutación de cambio de sentido que es no conservadora, donde el codón alterado determina un aminoácido químicamente distinto. Entonces, obviamente, el efecto que vamos a tener en la proteína resultante va a ser mucho mayor que si tenemos un aminoácido similar. Y después tenemos una mutación sin sentido, donde acá el cambio va a producir un codón de término, ¿ya? Que va a indicar la terminación de la cadena. Obviamente este va a ser el tipo de mutación más dañino, podríamos decir, porque va a producir una proteína truncada, dependiendo de dónde se produzca la mutación y dónde se produzca dijéramos, y dónde se produzca la terminación, ya si es al comienzo o al final, ahí también podemos tener diferentes efectos en la célula. Ya, y si cuando tenemos inserciones o deleciones vamos a tener una cosa que se llama corrimiento o desplazamiento del marco de lectura. Ya, dijéramos, ¿cómo lee la célula? Lee a través de codones, ¿no es cierto? Eso quiere decir que 3 codones significan un aminoácido, 3 codones significan otro, etc. Ese es lo que se conoce como el marco de lectura, ¿ya? Que tiene que haber una relación entre el marco de lectura del DNA y la proteína resultante. Si nosotros agregamos, por ejemplo, un nucleótido, ya como esto se lee cada 3, ¿ya? Entonces va a cambiar completamente el marco de lectura. Acá teníamos ACA, después venía AG, y ahora vamos a tener ACA y GAA. Pero no solamente va a cambiar acá, porque se va a correr todo el marco de lectura, ¿ya? Entonces va a haber un cambio completo en toda la proteína y la proteína va a ser completamente diferente. Obviamente esto también tiene un cambio, el cambio que produce es muy fuerte, y las inserciones y deleciones son mucho menos comunes que las transiciones, incluso que las transversiones. Y bueno, pasa lo mismo con la deleción. Ya si yo saco acá, entonces, si yo saco entonces un par de bases, también me va a producir lo mismo, que se me va a correr el marco de lectura, y voy a terminar teniendo una proteína que va a tener aminoácidos completamente diferentes que de la proteína, dijéramos, sin la mutación. Y bueno, vamos a nosotros tener obviamente 2 tipos de mutaciones, o mejor no dicho 2 tipos de mutaciones, sino, bueno, 2 tipos. Tenemos las mutaciones somáticas versus las mutaciones germinales. Las mutaciones somáticas son las que van a ocurrir en las células que no son células gaméticas. Eso quiere decir que obviamente no se van a transmitir a los descendientes, y es un proceso natural. Nuestras células, como les decía, todas las células están mutando constantemente, se están reparando, pero muchas veces no todas las mutaciones se reparan, y eso tiene que ver también con el proceso de senescencia, de que la célula va acumulando mutaciones a lo largo de su vida. Y bueno, tenemos otra que es la mutación en tejido germinal. Esa mutación sí va a tener efecto en dijéramos, en la progenie, en la descendencia. Muchas enfermedades catastróficas se producen por mutaciones en las células germinales. ¿Ya? Son mutaciones, muchas veces hay enfermedades que no logran ser heredables porque, por ejemplo, dijéramos,
La fisiología de la enfermedad es tan terrible que las personas que la tienen no logran nunca reproducirse. Sin embargo, esas enfermedades siguen existiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que se producen mutaciones en las células germinales, como se dicen, mutaciones de nuevo, ¿ya? Y obviamente van a afectar a una generación, o si no es tan grave, la mutación se puede seguir transmitiendo de generación en generación. Y bueno, ¿cómo se originan las mutaciones? Bueno, las mutaciones se originan, hay una, dijéramos, gran cantidad de productos químicos, ¿cómo se dice?, radiación, que va a alterar la forma del DNA y que van a producir que puede haber un apareamiento de bases erróneas. Acá tenemos un ejemplo que puede ser producto de radiación, por ejemplo. Acá tenemos una guanina, ¿ya? Y la guanina entonces se aparea normalmente con una citosina. ¿Okay? Vamos a tener este DNA parental, vamos a tener que producto de algún agente externo se va a producir una forma rara, que se llama una forma tautomérica, ya rara de la guanina. Bueno, lo que pasa es que esta forma rara de la guanina, en vez de aparearse con citosina, va a preferir aparearse con timina en vez de citosina. Entonces vamos a tener una de las cadenas que se va a replicar correctamente, y la otra de las cadenas no lo va a hacer porque en vez de citosina que debería haber estado acá, ya se va a pegar una timina. Entonces vamos a tener dijéramos, un resultado de la primera generación, donde una de las células, dijéramos, de la mitosis, de la duplicación, entonces va a ser, no va a tener mutación, y otra sí va a tener porque va a tener una timina. Acá puede pasar que dijéramos, el sistema reconozca este error y lo corrija, o no, y vuelva a entrar en un nuevo ciclo de replicación. Entonces aquí, cuando se replique estas dos cadenas, ya la guanina se va a replicar correctamente con la citosina. Sin embargo, la timina se va se va a parear con la adenina. Entonces vamos a tener acá ya una de las células que va a ser mutante, que va a tener un cambio en un par de bases. ¿Mm? Bueno, existen muchos tipos de daño ya que pueden ocurrir en el DNA. Como les decía, el efecto que va a tener estos daños ya va a ser que las células se van a parear erróneamente. Entonces, en vez de las bases que le corresponde por la complementariedad de las bases, va a poner otra base diferente. Y ahí existen algunas como la depurinación del DNA, donde se elimina entonces la base nitrogenada, la desaminación. El daño oxidativo, te han escuchado hablar de los radicales libres, ya que en un momento estuvieron súper de moda, ¿ya? Y ¿cómo se dice esto? Toda la alimentación, ¿no es cierto?, para prevenir los radicales libres, etc. Y es porque estas moléculas ya producen dijéramos, daño oxidativo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, va a dañar la guanina, y esta va a producir una forma, esta forma extraña de guanina, que puede aparearse de forma incorrecta con la adenina, ¿ya? Entonces la guanina entonces tendría que aparearse con la citosina, y acá se va a aparear con la los agentes químicos pueden modificar las bases también, ¿ya? Como existe el óxido nitroso, existe una gran cantidad de de moléculas químicas que pueden afectar el DNA. Y como les decía, lo que van a producir es entonces un apareamiento erróneo. Acá, por ejemplo, una guanina, producto de esta sustancia, va a producir esta forma de guanina que se va a aparear entonces con la timina, ¿ya? Tenemos otros que se llaman agentes intercalantes,
ya como la profabrina, el bromuro de tidio, la dioxina. La dioxina es una molécula que no sé, también la han escuchado hablar, que está presente en las carnes, en algunas carnes de cerdo, y en otros alimentos, ¿ya? Y obviamente produce daño en el DNA, por eso y el daño en el DNA, daño acumulativo, puede tener efectos muy nocivos, y uno de ellos es la aparición de cáncer. Porque la célula, como les decía, tiene una capacidad de reparación, pero si nosotros le ponemos, o sea, la bombardeamos, dijéramos, con errores, ya va a superar la capacidad de reparación, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la radiación. Ya por eso hay una cantidad de radiación que dicen que uno puede, dijéramos, tolerar, y esa radiación obviamente puede producir mutaciones en las células, pero van a producir un nivel tal que no van a tener efectos, porque la maquinaria de reparación va a ser capaz de lidiar con esas mutaciones. Ahora, si la persona tiene un gran nivel de radiación, ya ahí obviamente la cantidad de mutaciones, y obviamente dependiendo de la radiación, ya no solamente van a ser cambios de pares de base, ya, sino también puede ser rompimientos de las cadenas, y eso obviamente tiene otro efecto diferente en la viabilidad de la célula. Ya. Tenemos la luz UV, ¿ya? Hay agentes físicos como la radiación y la luz UV que van a producir mutaciones. Uno de los típicos es los famosos trímeros de timina, ¿ya? Que son producidos por la luz UV. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos dos timinas juntas? Ya producto de la luz UV, se va a formar un enlace covalente entre las timinas, y eso obviamente va a tener un efecto, porque la timina tiene que estar apareada con su base complementaria, la adenina, y obviamente se va a producir un cambio en la conformación, y eso puede tener efectos entonces en la viabilidad celular. Bueno, los agentes físicos tenemos radiaciones ionizantes, y acá el daño puede ser mucho mayor, porque, por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, como siempre hablan, que es imposible, dijéramos, ir a Marte, porque el nivel de radiación es tanto que uno no soportaría, dijéramos, no sé cuánto calculan, pero creo que meses sin llenarse de tumores, dijéramos, producto de esta radiación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es que va a producir, obviamente, va a romper las cadenas, y eso tiene un efecto obviamente súper nocivo en las células. Cuando se rompen las cadenas y se rompe, la célula también tiene la capacidad de reparar roturas de cadena, pero si se rompe mucho, ya la célula es inviable y entra en apoptosis. Bueno, para finalizar, he comentado bastante entonces que existen muchos procesos para reparar el DNA. Y si bien entonces a la célula le interesa que haya variabilidad, por otro lado, también tiene que mantener la integridad de su genoma. Entonces hay un equilibrio ahí. Y obviamente, por lo menos en la especie humana, se han estudiado varios mecanismos de reparación. No tenemos solamente uno, tenemos varios. Tenemos mecanismos de reparación que son bastante buenos. Acá simplemente les pongo esto para que vean que hay muchos, no es la idea, dijéramos, pasarlos todos. ¿Ya? Existen mecanismos, les voy a mencionar algunos, como de reparación directa. Existen enzimas entonces que van a revertir algunas mutaciones, como por ejemplo la DNA fotoliasa, que va a revertir los dímeros de timina, y las transferasas, que van a eliminar grupos defectuosos generados por algún mutágeno. ¿Ya? Bueno, esta es la xerodermia pigmentosa. Esta es una enfermedad donde está dañado la reparación de escisión del nucleótido, ¿ya? Impidiendo la reparación de
dímeros de timina, los daños por dímeros de timina, ¿ya? Este es un tipo de reparación que está mal para que vean el efecto que tiene. Entonces estas personas que en el fondo no pueden tomar nada de sol porque el daño que se produce no es, la célula no es capaz de repararlo, ¿ya? Y producen obviamente cánceres y un montón de cosas. Entonces acá tenemos. Y bueno, también les mencionaba que el DNA es capaz de reparar, tiene un mecanismo de reparación de cadenas que están rotas y se hace por el mecanismo de recombinación homóloga, que es el mismo, el mismo mecanismo que les mencioné que ocurría en el entrecruzamiento en la meiosis, ¿ya? Aquí dos secuencias de nucleótidos entonces se intercambian moléculas similares o idénticas, ¿ya? Va a ocurrir en el ciclo celular, ¿ya? Y dijéramos, va a ser capaz entonces de reparar estas roturas de cadena. ¿Y cómo funciona entonces? Vamos a tener un daño que es normal. Este daño va a intentar ser reparado. Si el daño es mucho y no puede ser reparado, la célula entra en apoptosis y muere. Si se puede repararse, puede sobrevivir y no haber ningún cambio, o puede sobrevivir pero con mutación. Ya dentro de la mutación, si la mutación después termina siendo, puede afectar la vida celular llevándola a la muerte, o puede vivir sin tener ningún cambio, o puede entrar en un proceso neoplásico donde la célula, ¿no es cierto?, se divide sin parar. Y bueno, esa era la clase de